Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. El pueblo de Israel ha partido de su condición de esclavos después de 210 años. Ya transitamos en una primera serie 42 jornadas a través del desierto. Ahora en esta segunda serie estaremos revisando puntualmente cada uno de los desiertos por su nombre y los acontecimientos allí ocurridos. Bienvenidos a este tiempo de Torá al instante. Torá al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, 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 mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Estamos aquí en esta su casa, Israel Casa Integral, originando en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, para todas las naciones. Amados, muchas gracias. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Hemos desarrollado ya el camino del pueblo de Israel a través de todas las estaciones. 42 estaciones durante 40 años. Ahora estamos viendo una segunda serie ya en una óptica un poco más concentrada en el concepto de los desiertos. Entendimos el concepto del desierto, Midbar, desde el punto de vista de un área de prueba, tierra árida, tierra difícil, pero en medio de las adversidades y grandes dificultades que podamos ocurrir en el desierto, pues también el desierto nos muestra las grandezas, la Shekinah, la presencia, el favor de Adonai para con nosotros. Ya hemos desarrollado los primeros desiertos, desde el desierto de Mara, Midbar, amargura, murmuración. Luego estuvimos en el desierto de Elín, maravilloso, árboles grandes, palmeras, fuentes de agua. Y cerramos la última jornada con el desierto de Sin. Y en el desierto de Sin hicimos una gran diferenciación entre árboles y arbustos, también entendiendo la gran diferencia entre lo que significa lodo, arcilla, barro y el fondo cenagoso. Vamos a nuestra jornada número 4, a nuestro desierto número 4 en este programa número 9. Atención, programa número 9, pero desierto número 4. Hicimos los primeros 5 programas enfocados en la introducción a todo lo que es el contexto del desierto y de esta manera poder comprender lo que estamos tratando. Repito, programa número 9, desierto número 4 y veremos 21 desiertos. Este desierto número 4 corresponde a la región desértica de Refidim. Présteme mucha atención. Refidim, en palabras hebreas, significan refrescar, dispensar. También significa, por supuesto, lugar de reposo, lugar de descanso. Pero vamos a ir, por favor, acompáñeme al libro de Shemot, capítulo 17, que ya habíamos mencionado hace un momento en el programa anterior, y retomaremos aquí la enseñanza. Toda la congregación de los hijos de Israel partieron del desierto de Sin, nuestro último programa,
por sus jornadas, conforme al mandamiento de Adonai, y acamparon en Refidim, aquí en un lugar para refrescarse, en un lugar para descansar, en un lugar donde podían también encontrar, repito, mucha tranquilidad. Y no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Qué ocurrió entonces en Refidim? Llegaron a un lugar que representa refrescarse, que representa descanso, como un descanso en el camino. Y la primera observación que el capítulo 17 del libro de Éxodo nos indica es que llegaron a este lugar y no había agua para que el pueblo bebiese. Verso 2. Y altercó el pueblo, la casa de Israel, con Moisés, Moshe, y dijeron, ¿qué dijeron? Danos agua para que bebamos. Y Moshe les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Adonai? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuraron contra Moshe y dijo, ¿por qué nos hiciste subir a Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y nuestros ganados? Entonces clamó Moshe a Adonai diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrean. Oh, tremendo. Verso 4, préstale mucha atención, por favor. Y Adonai dijo a Moshe, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moshe hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Adonai, diciendo, ¿está pues Adonai entre nosotros o no? Maravilloso. Bueno, definitivamente, pueblo duro de cerviz. Estoy hablando de la casa de Israel en aquel tiempo, por supuesto. Pero observemos la lectura en los primeros 7 versículos. En estos primeros 7 versículos nos encontramos que el pueblo de Israel está justamente en un lugar en el que no hay agua. Y estamos hablando de caminar, atravesar un desierto, y estamos entendiendo que el extremo calor y la sed apremian. No sé, amados, si ustedes han vivido alguna vez una experiencia en el que se haya producido un efecto de mucho calor y ustedes tengan mucha, pero mucha sed. Es difícil. Vaya que nosotros aquí en esta nación americana subimos en temperaturas en grados Fahrenheit, 110, 115 grados. Esto es, si no estoy mal, como 42, 48 grados centígrados. Y el solo hecho de salir un momento de la casa al lugar, a la parte exterior y sentir esa condición extremadamente caliente, la presión térmica tan extremadamente alta. Yo siempre me pregunto cuando ocurre eso, y estamos viviendo estos días justamente para el tiempo de grabación de este programa, si en este mismo instante paso a la puerta exterior de mi casa, el extremo calor es impresionante. Y cuando hemos tenido que realizar trabajos en el exterior, en las actividades de la congregación, por ejemplo, pues no cabe la menor duda que necesitamos tener suficiente agua disponible a todo momento. Agua. Y en el peor de los casos, una soda. Aunque ya pues sodas realmente no consumimos, pero cuando no hay otra posibilidad, pues una soda sería la manera de apacentar, de acalmar un poco esa sed.
Quiero con esto significar que para poder comprender este texto necesitamos, repito, entender lo que significa tener sed. No sed de tomar algo, una sed impresionante que nos deshidrata completamente. Por lo tanto, cuando el pueblo de Israel está viviendo esta situación sin agua y en extrema sed, inmediatamente el verso 2 dice: y altercó el pueblo con Moshe y dijeron: danos agua para que bebamos. Observen aquí, por favor, y subrayen en el verso 2 la palabra altercado, porque refidim, que representa frescura, refrescar, experimentar tiempos de descanso, pues aquí nos vemos abocados a enfrentar altercados. No era el propósito de Adonai que en este lugar el pueblo confrontara con Moshe. El pueblo entrará a una situación de confrontación, de altercado, de molestia, de reclamo, de gritar, de vociferar, de hacer cosas que no correspondían. Pero sin embargo, vamos a ver un momento también que aquí ocurre un evento totalmente contrario. Mientras que Refidim nos habla de reposo, de descanso, de refrescarnos, ocurre algo totalmente contrario, y es que en Refidim lo que el pueblo experimentó fue guerra. Y digo guerra, y podríamos decir una guerra espiritual, pero literalmente hubo una guerra entre el pueblo que vociferó, entre el pueblo que altercó, entre el pueblo que entró en pugna con su líder, con Moshe. Y es importante porque vemos que inmediatamente allí el pueblo, en esta discusión muy airada entre el pueblo y Moshe, Moshe simplemente escucha. Moshe no está boca a boca con el pueblo. Moshe recibe la paliza, comillas, recibe la palabrería, la ofensa, y entonces el pueblo reclama: ¿qué vamos a beber? E inmediatamente le reclaman, y en este altercado Moshe les pregunta: ¿pero por qué la toman conmigo? ¿Cuál es su problema? ¿Por qué tienen que atacarme? ¿Por qué tienen que lastimarme de esta manera? ¿Por qué me irrespetan? ¿Por qué vociferan? Por favor, esa palabra vociferar es perder el sentido. Esa palabra altercado es cuando salimos de nuestro control y perdemos el sentido y nos soltamos en palabras indebidas, inapropiadas y probablemente fuera de todo principio ético o moral, para no decir espiritual. ¿Alguna vez has pasado por allí, querido hermano, de salirte, como diríamos en algún término, salirnos de nuestros cabales? Así estaba el pueblo. Y entonces inmediatamente dice: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moshe. Y la pregunta que siempre se han formulado, y ya la hemos visto y la vamos a ver en diferentes ocasiones, es: ¿por qué nos has traído a este lugar? ¿Por qué nos trajiste a este desierto a morir de sed? No solamente nosotros, sino nuestros hijos y aún nuestros ganados. Aquí en Refidim seguramente todos esperaban encontrar esa frescura, ese reposo, pero repito, lo que encuentran es una contrariedad. Y una contrariedad, por favor, recuerden que estamos entendiendo el mensaje de los desiertos con un sentido espiritual. ¿Qué ocurre cuando nos encontramos en la vida con una contrariedad? Tú estás esperando algo favorable. Vamos a pensar, tú vas a un centro de vacaciones, rentas un hotel que tenga estos servicios, probablemente piscina, no sé, el turco, bueno, no sé, las comodidades de un buen hotel para un buen tiempo de piscina, playa privada, etcétera. Pero ¿qué ocurre cuando llegas y las piscinas no funcionan, el turco no funciona, la playa está en malas condiciones, en terrible desaseo, y tú dices: pero esto no fue lo que vi en el ofrecimiento que ustedes tienen, no fue lo que yo contraté, esta calidad pésima, y usted entra en una contrariedad, y cuando entra en una contrariedad, entonces no solamente
pide una explicación, por favor, pero discúlpeme, señor, esto no fue lo que yo renté, no es lo que yo esperaba, sino que usted se levanta en un altercado, lastima a las personas, ofende a las personas, vociferea, ataca y calumnia y critica y exige de una manera totalmente arbitraria. Esto es lo que estamos viviendo en Refidim. Entonces Moshe clamó, y le voy a pedir, amados, de manera especial, por favor, entremos aquí al verso 3 y al verso 4 y subraye, y voy a subrayar con ustedes, subraya aquí en el verso 3 la palabra clamó. Moshe clamó a Adonai diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Este pueblo, ¿qué haré? Esta pregunta Moshe tuvo que hacérsela en muchas ocasiones. En muchas ocasiones Moshe ha tenido que preguntarle a Adonai, ¿qué puedo hacer con este pueblo? Hermanos, ser líder y, para el ejemplo, ser un pastor, ¿cuántas batallas pasamos los pastores? Las gentes creen que la vida pastoral es una serie de comodidades, de tranquilidad, de no pasa nada. Pues el pastor, tranquilo, hermanos, pero conocer el corazón de cada persona, conocer el pensamiento de cada persona, vivir la experiencia de cada oveja es una situación extremadamente complicada, porque cada persona tiene su propio mundo, cada persona tiene su propio pensamiento, cada persona tiene su propia razón, cada persona cree tener siempre lo correcto. Y entrar en común acuerdo con las personas, máxime cuando estamos en un lugar, en el caso de Israel Casa Integral Cherryville, donde tenemos, por ejemplo, multiculturalmente familias en distintas naciones, de un lugar, de otro, distinta gastronomía, distinto acento, distinta manera de hablar en el sentido del español, los dialectos, los conceptos, las lingüísticas y las formas de vivir. Entonces, usted se imagina qué ocurre, por ejemplo, cuando tenemos matrimonios, por decir algo, de una persona, de una mujer de Colombia con un hombre de El Salvador, o una mujer de Venezuela con un hombre de Argentina, o tener una persona de México casada con una persona de Costa Rica, o un costarricense casado con una ecuatoriana, etcétera. Cuando vemos estas mezclas de culturas, no solamente es difícil como hombre y mujer entendernos en una sola carne, sino todavía más difícil es cuando tenemos diferencias de cultura, diferencias de pensamiento, diferencias de formas de pensar. En mi país me formaron así, en mi país me educaron así, en mi país lo que se hace es esto, en mi familia lo hacemos así, y en mi casa mi mamá lo hacía así, mi papá lo hacía así, y en mi casa también quiero que se haga así. Entonces Moshe clamó a Adonai y le pregunta, ¿qué haré frente a este pueblo? De aquí a poco me apedrean. Es decir, observen que el altercado del pueblo no era solamente de palabra, sino que muy seguramente, nos da a entender el texto, habían de por medio amenazas de atacar directamente al líder. Y dice, de aquí a poco me apedrean. Sigamos con la lectura. ¿Qué ocurre? Cuando vemos este texto, Moshe clama a Adonai. Esta palabra clamar no es solamente que Moshe le dijo, Adonai, por favor, ¿qué haré con este pueblo? Adonai escucha de Moshe un clamor. Por favor, defina la palabra clamor. Aquí la palabra clamor es como un grito desgarrador. Aquí la palabra clamor es dar voces. Padre, escúchame, por favor. Aquí la palabra clamor genera algo así como un grito. Adonai, ¿qué haré con este pueblo? Aquí la palabra clamor tiene que ver con implorar. Ten misericordia de mí, Adonai. ¿Qué haré con este pueblo? Esta palabra clamor, para ponerla en términos modernos o en términos de hoy, las podríamos definir como, o lo podemos definir como intercesión. Interceder.
Interceder, hermanos, la palabra clamar y la palabra interceder son unas palabras sinónimas. Y yo quiero que veamos algunos textos, por favor. Acompáñenme un momento al libro de Daniel. Bueno, hoy tengo mucha lectura bíblica, voy a tener que apresurar un poco porque tengo mucho texto bíblico y quiero que lo logremos hacer hoy todo el programa. Así es que voy a ir con textos bíblicos para que avancemos. Daniel. El libro de Daniel en el capítulo 10 dice la palabra: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto era grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia de la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. 3 semanas son 21 días. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Por favor, dígalo conmigo, el clamor no es un asunto de 2 minutos. Padre, ¿qué haré con este pueblo? No, aquí el clamor representa un tiempo de intercesión, un tiempo de gemir, un tiempo de clamar, un tiempo de gritar, un tiempo de implorar. Dice el libro de Daniel capítulo 10 que durante 3 semanas estaba Daniel en clamor, y en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro Ufax. Su cuerpo era como de berilio y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro a tierra, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, estad atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti te ha sido enviado ahora. Mientras hablaba de esto, conmigo me puse en pie temblando. Entonces me dijo, verso 12, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, por favor subráyelo, desde el primer día que propusiste en tu corazón, aquí Moshe, el primer día que el pueblo clamó por agua y vociferó por agua y atercó por agua, inmediatamente Moshe entra en clamor, y aquí mismo en el libro de Daniel dice, y así mismo Daniel le dice, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Adonai, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Hermanos, durante los 21 días del tiempo de ayuno, de oración, de clamor, de intercesión de Daniel, el enemigo se interpuso. Pero aquí, he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido, pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión que me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Bueno, haga la lectura, por favor, termine los versos que nos quedan en el capítulo 10, porque a donde tenemos que llegar con este punto, hermanos, es que en medio de un desierto, cuando entramos en una contrariedad, no es para gritar, no es para ofender, no es para atacar, no es para difamar, no es para entrar en vociferación, no es para formar un problema. Cuando entramos en una contrariedad, como diría un amigo por allá alguna vez, serenidad y paciencia.
serenidad y paciencia, como diría otro amigo por allí, es que no me tienen paciencia. Clamar, interceder. Es la primera experiencia que estamos teniendo aquí. Hay otro ejemplo interesante, no sé si el tiempo me dé para leerlo, por favor, avancemos un poquito. Bueno, voy a tratar de leerlo un poquito para no dejarlo entre líneas, pero lo vamos a considerar en el primer libro de Samuel. Acompáñame un momento urgente, rápido, vamos al primer libro de Samuel y voy a parafrasear un poco la historia. Hubo un varón en Ramataín de Sofín del monte de Efraín que se llamaba Alcana, hijo de Joroboán, hijo de Eliú. Él tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Usted ya conoce la historia, así es que voy a parafrasearla un poco. Ana dice que Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Adonai no le había concedido tener hijos. Entraron al altar, recuerde, y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pinar del templo de Adonai, ella con amargura de alma, por favor, con amargura, con una contrariedad que había en su corazón, no podía tener hijos. Esta contrariedad era tremenda, y dice, y llorando abundantemente, e hizo voto diciendo, Adonai de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Adonai todos los días de la vida, y no pasaré navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Adonai, hermanos, la intercesión y el clamor no es un asunto de 2 minutos, no es un asunto de 5 segundos, no es un asunto de decir, mi Padre, bendíceme. No. Hay un clamor, y mientras ella hacía este clamor, entonces Elí la estaba observando, que ella hablaba. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Usted conoce la historia. Muy bien, lloró y clamó, lloró y clamó. Cuando estamos llevando cargas de circunstancias que no nos corresponden, ¿cuántas veces estás llevando o estamos llevando cargas que no nos corresponden? ¿Cuántas veces llevamos cargas que nosotros mismos nos hemos sobrecargado con deudas, con compromisos, con responsabilidades que nada teníamos que hacer? ¿Saben? Es muy típico, por ejemplo, aquí en América, encontrar personas que tienen que trabajar 2 o 3 trabajos. Yo me pregunto, 2 o 3 trabajos, ¿a qué hora descansan? Salen desde las 3 de la mañana hasta las 8, 9 de la mañana están en un trabajo, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en un segundo trabajo, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche en un tercer trabajo. ¿Cuánto tiempo descansan? Hay familias en esta nación que tienen tantos trabajos, 2, 3 trabajos, los dos, varón y varona, que pasan los días, meses, tal vez que ni siquiera se ven, se cruzan probablemente en el camino, pero las diferencias de horario, de tiempo, de reloj, de primer tiempo, segundo tiempo, tercer tiempo, o primer turno, segundo turno, tercer turno, que ni siquiera se cruzan. El dinero. No, mis amados, no. Estamos llevando cargas que no nos corresponden. Esto genera en nuestras vidas cansancio, por supuesto, depresión, por supuesto, angustia, por supuesto, temor, por supuesto, y nos causa infinidad de circunstancias, entre ellas, por supuesto, enfermedades. El solo estrés de las sobrecargas. Y entonces, ¿qué nos dice la palabra? Vamos un momento al libro de los Salmos. Acompáñeme, por favor, al libro de los Salmos en el capítulo 55. Libro de los Salmos, capítulo 55, dice la palabra. Atención, amados, libro de los Salmos, capítulo 55, léalo conmigo. Escucha, oh Adonai, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz de mis enemigos, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y torres de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría.
Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Destrúyelos, oh Adonai, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre los muros. Aquí estamos viendo, amados, cuánta carga y opresión se viene sobre nuestra vida, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos. Pero ¿qué nos dice el Señor? Clamemos a Adonai y Él escucha. Acompáñeme por favor un momento al primer libro de Juan. Y en el primer libro de Juan, vamos a tomar un texto. En el primer libro de Juan, en el capítulo 5. Acompáñeme por favor. Gracias por tomar nota aquí en el chat. Las citas bíblicas, por favor, para que los que están llegando la puedan leer también. Primer libro de Juan en el capítulo 5. Dice la palabra: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Adonai, en Yeshua, para que sepáis que tenéis vida eterna, y no para que creáis en el nombre del y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Volvámoslo a repetir. Cuando pedimos alguna cosa conforme a la voluntad del Padre, Él nos oye. Él nos oye. Y vamos a ver un siguiente texto también en el libro de los Efesios. Acompáñeme por favor un momentico al libro de Efesios. Y en el libro de Efesios vamos a tomar el capítulo 4. El capítulo 4 y veamos en el verso 21 en adelante. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Yeshua, verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el Ruach, en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Adonai, en la justicia y la santidad de la verdad. Les puedo parafrasear este texto de Efesios capítulo 4, versos 21 al 22, 23, 24. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. En cuanto a tu vieja manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovad en el Ruach vuestra mente. Cambia tu manera de pensar, que el Ruach nos transforme en nuestra manera de vivir y nos vestimos con el odre nuevo del nuevo hombre creado según Adonai, en justicia y en santidad. Amén. Por favor, tome nota de los siguientes textos bíblicos. No los voy a leer todos, pero quiero que usted lo haga por favor allí en casa un momento. Libro de Hebreos, capítulo 12. Bueno, es que siempre les doy el texto, pero es que son tan maravillosos que no quisiera pasarlos por alto. Voy a leer uno más. Libro de Hebreos en el capítulo 12. Dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Adonai. Hermanos, en este refidim no podemos entrar al reposo, no podemos entrar a refrescarnos, a descansar si traemos consigo cargas que no nos permiten vivir una nueva manera de pensar.
Si seguimos cargados, dice este texto, despojémonos de todo peso y del pecado. Ese pecado de la carnalidad, ese pecado de la mentira, el engaño, la burla, la difamación, la crítica, la calumnia, la lashon hara. Todo esto está junto. Primer libro de Pedro, capítulo 5, verso 7, léalo, y Mateo capítulo 5, verso 36. Aquí en el desierto de Refidín, Adonai nos permite que lleguemos a este desierto con un solo propósito, que pasemos sed. Pero la sed ¿de qué? De tomar agua. ¿Qué representa el agua? Muy bien, la palabra. Y si vamos un momento al libro de Juan, Evangelio de Juan, por favor, tome nota, Evangelio de Juan, y veamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, vamos a tomar el verso 37 en adelante. Cuando tenemos sed en Refidín y la sed nos genera contrariedad, molestia, incomodidad, vociferar, altercar y estar en esa circunstancia con la gente a nuestro alrededor, es porque tenemos falta de palabra. Sed significa escasez de agua, escasez de la palabra. Mientras tú no te alimentes y bebas suficiente agua, suficiente palabra, por favor dígalo conmigo, palabra. Mientras no nos bebamos la palabra, esta bendición que Adonai nos entrega, estaremos pasando sed. Y cuando pasamos sed, estaremos en nuestra vieja manera de pensar, estaremos en nuestra carnalidad, estaremos en nuestra contrariedad, estaremos en incomodidad y con nada estaremos de acuerdo y nada nos parece. Refidín pareciera ser un lugar de reposo. Es un lugar de reposo, pero no puedes llegar a un lugar de reposo a refrescarte porque tienes mucha sed. Y sed es simplemente porque no estamos conectados con la palabra. Entonces el libro de Juan capítulo 7, verso 37 dice: en el último y gran día de las fiestas, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, por favor, si alguno tiene sed, venga y beba. Venga y beba. El que cree en mí, como dice la palabra, como dice la escritura, escrito está: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Dígalo conmigo, ríos de agua viva brotan de mi boca. No altercado, no vociferar, no contrariar, no denegar, no deprimir, no esa frustración, porque el que tiene sed y bebe del agua que Adonai nos provee, entonces de nuestro interior, en nuestra nueva manera de pensar, en el nuevo hombre, ya no existe ese viejo pasado, ya no existe esa manera vieja de pensar. Ahora correrán ríos de agua viva, es decir, que nuestra palabra viva, eficaz y penetrante está con nosotros. Maravilloso. Volvamos nuevamente a nuestro libro de partida, en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, dígalo conmigo, por favor, apasionante. Es apasionante la palabra, pastor, gracias porque esta palabra es apasionante, yo la disfruto. Vamos de regreso al libro de Éxodo, capítulo 17, y aquí nos encontramos algo muy interesante. Dice que yo estaré delante de ti sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella agua viva, y beberá el pueblo. Y Moshe lo hizo así en la presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre del lugar, por favor subráyelo, Mashá y Meriba. Estas dos palabras, Mashá y Meriba, tienen el siguiente significado. Atención. A propósito, recuerden que aquí está la gráfica. Todo lo que hacemos en el programa está en la gráfica, ¿de acuerdo? Es decir, alguna persona, un querido hermano, me escribió y me dijo: pastor, yo tengo las gráficas, pero no comprendo los detalles. No sé si es mi letra la que no comprende. Puede ser que no comprenda mi letra. Bueno, es mi letra.
espero que puedan leerla. Pero lo que la gráfica tiene es lo que estoy compartiendo con ustedes, ¿de acuerdo? Son mis notas, las estoy compartiendo con ustedes. No, procuro no salirme de lo que tengo ya escrito. Preparo mi tema, lo escribo y es lo que comparto. Es decir, que si usted tiene alguna inquietud con respecto a lo que estoy compartiendo, vaya con la gráfica, ahí está explicado. A veces no me queda el tiempo para leer todas las citas bíblicas. Por ejemplo, hoy tengo muchas citas bíblicas, no las puedo leer todas, pero se las dejo, están en la gráfica. Por favor, les dejo como tarea, búsquelas usted en casa y así aprenderemos juntos mucho más. Muy bien, entonces la palabra mashá propiamente significa prueba, significa sufrimiento, significa tentar, significa probar y algo muy importante, significa desacuerdo. Atención, desacuerdo. Pregunto, ¿has tenido desacuerdo con alguien alguna vez en tu vida? Ah, pastor, todos los días de mi vida tengo desacuerdo con alguien, porque es que la gente hace cosas que yo no entiendo por qué las hacen. Bueno, pues porque cada quien piensa de una manera diferente. Lo que para usted es así, para otra persona es así. Entonces, pues no se van a poner de acuerdo. Por favor, esto es blanco y esto es negro. No todos pensamos igual. Uno le parece de esta manera, al otro le parece de otra manera. Pero aquí la palabra mashá, particularmente siendo la prueba, siendo sufrimiento, significa también tentar, también significa probar, pero básicamente el centro de la palabra mashá es el desacuerdo. Y en el desacuerdo tenemos que trabajar enormemente. Mira, ¿qué nos enseña la palabra? Esposo y esposa, pónganse en común acuerdo, porque incluso en la educación de nuestros hijos tenemos unos desacuerdos horrorosos, terribles, terribles. El papá dice, que el muchacho haga lo que quiera, que para eso es un hombre. Y como el papá dice que es un hombre y que los hombres hacen lo que quieran, crece un muchachito desordenado, un muchacho que no se baña, que no se cepilla los dientes, que no arregla su cama, que no arregla su cuarto, que se la pasa pegado a la televisión, a los juegos de internet, no sé, en cualquier otro. Déjelo que sea hombre. Y ese muchachito crece a los 16, 17 años, está perdido en el mundo porque el papá dijo, déjelo que crezca, que para eso es hombre. Y cuando la mamá lo pone el orden, cuando la mamá le exige, cuando la mamá le reclama, cuando la mamá lo quiere educar y formarlo como un verdadero hijo en la casa de Adonai, mi casa y yo serviremos a Adonai. Si no hay común acuerdo entre los padres, la situación está muy complicada. Usted sabe lo que estoy hablando, piense de ahí en adelante y considere el tema, porque eso sería tema para unos cuantos programas. Cómo tenemos diferencias de opinión y desacuerdos entre esposo y esposa. Ni se diga entre hermanos, ni se diga entre papá e hijos, ni se diga entre mamá e hijos, ni se diga. ¿Cómo tenemos de diferencia entre hermanos en una congregación? El uno piensa así, el otro piensa así, este dice esto, el otro dice lo otro. Estamos en desacuerdo en los gobiernos, estamos en desacuerdo en los gobiernos políticos, en los partidos políticos, estamos en desacuerdo incluso con los sistemas médicos. Un médico piensa que sí, otro piensa que no. Unos dicen que tomar café es malísimamente malo, otros dicen que tomar café es la cosa más saludable que puede haber. ¿A quién le creemos? Estamos en un tiempo que si usted toma café con azúcar es un problema y si lo toma con azúcar es otro problema porque la acidez, porque esto, porque el otro. Es un desacuerdo total. Yo llegué a una conclusión. Me tomo mi cafecito con una cucharita de azúcar. Sí reconozco que le bajé la cantidad, pero que me endulce por lo menos. Mis hijos lo toman sin azúcar. No tengo problema. Traté de hacerlo, no pude. Pero tenemos desacuerdos hasta en los más mínimos detalles. El color, no me parece el color. Se va a comprar un auto, ese color de ese carro no me gusta, pues ese es el que a mí me encanta, yo quiero ese color, pues a mí no me gusta, entonces cómprelo para usted porque yo no quiero montarme en ese vehículo porque a mí ese color no me gusta. Desacuerdo, dígalo conmigo, mashá. Y el segundo lugar, llamado el nombre de aquel lugar mashá, y el segundo lugar lo llamaron Meribá. Meribá no es que difiera mucho de mashá porque Meribá tiene que ver con altercados, pleitos, luchas, alegatos, riñas, resistir. ¡Oh, qué belleza! Veamos un momento un texto en el libro de Gálatas. No, pues imagínense. En cuántos hogares, en cuántas familias, en cuántos sitios de trabajo, en cuántos lugares donde estamos, tenemos desacuerdos, riñas, conflictos, dificultades, adversidades, batallas con el uno, batallas con el otro. Vamos a ir un momento al libro de Gálatas. Tomemos el libro de Gálatas en el capítulo 2.
Y vamos a ir al verso 11. Atención, porque aquí hay dos personajes que uno dice, hasta estos personajes también discutieron, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. ¿Quién está hablando aquí? Rapture, Pablo. Le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos, parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraían y se apartaban, porque tenían miedo de la brit milá, de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro, delante de todos, sí, porque yo no tengo pelos en la boca para decirle la verdad a la gente. Mucho cuidado con eso. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no era justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Yeshua HaMashiach, nosotros también hemos creído en Yeshua para ser justificados por la fe en Yeshua y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y aquí tenemos un desacuerdo entre Pedro y Pablo. Y no estoy hablando de los picapiedras, estoy hablando de Pedro y Pablo, los apóstoles. Desacuerdos, y desacuerdos particularmente en la doctrina, por la enseñanza, por la doctrina. Capítulo que seguramente tendríamos que estudiar con mucho detenimiento porque es una experiencia teológica muy bonita y no lo vamos a hacer en este momento. Solo quiero referirlo desde el punto de vista de que aún entre ellos habían diferencias de opinión. Pero ¿qué ocurre, mis amados, cuando tenemos diferencias de opinión? Creo que hay una palabra de Adonai para nosotros en este mismo instante. Vamos a ir un momento aquí donde estábamos en el libro de Juan. Volvamos a Juan y entremos por un momento en el capítulo 3 de Juan y veamos, por favor, en el verso, voy a leerlo un poquito en contexto desde el verso 27. Juan capítulo 3, verso 27 dice la palabra. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la espada es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Verso 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Miren, amados hermanos, tengo parejas, matrimonios que me están escuchando en este momento. No en Israel Casa Integral, porque lo han escuchado siempre. Pero para todos los varones y hermanas amadas que nos escuchen de las naciones, no necesariamente Israel Casa Integral, esta es la palabra de Adonai para todos. Si algo como hombre, como esposo, como pastor, he aprendido en mi vida, ha sido aprender a menguar. Creo que ese es uno de los secretos, es decir, es un secreto a voces, menguar para que el otro crezca. ¿Acaso la pastora Pili y el pastor Roberto Alfaro no tienen diferencias de opinión? Tenemos diferencias de opinión, por supuesto. 35 años llevamos diferencias de opinión. Pero tanto ella como yo hemos aprendido por la palabra, hemos aprendido a menguar, a menguar, a menguar. Hemos aprendido que venir a Refidim es no para entrar en guerra, no para entrar en conflictos, no para tener contiendas, no para entrar en altercados. Refidim es un lugar para refrescarnos, es un lugar para que en medio de las cargas y el cansancio aprendamos a tener reposo, descanso. Y la manera de obtener descanso, dejando nuestra vieja manera de pensar, es entender que esta persona tiene
una opinión y yo tengo otra opinión, y que como no podemos estar en común acuerdo siempre en todas las opiniones, si es necesario tomar decisiones de común acuerdo con Adonai. Por lo tanto, dice Juan, aquí estamos hablando de Juan, el inmersor, dice, es necesario que él crezca y yo mengüe. Hermanos, menguar significa, no te preocupes, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. No es realmente mi pensamiento, no es verdaderamente lo que yo pienso que debería hacerse, pero respeto tu opinión. Vamos a hacerlo como tú dices. Estoy de acuerdo, quiero menguar. No necesito entrar en altercados. No es el que más grita, no es el que más ofende, no es el que más hiere, no es el que más lastima, porque en muchos matrimonios queremos imponer la voluntad de la fuerza. En muchos hogares se quiere imponer la autoridad del látigo, de flagelar, de lastimar, de dañar, de altercar. Y como dijo Moshe, falta poco para que me apedreen y falta mucho para que soltemos piedras y piedras y piedras. Menguar para que otro crezca. Queremos que nuestros matrimonios crezcan, queremos que como personas podamos crecer, como ministerio podemos crecer. Tenemos que aprender a respetar la opinión de otros. No estoy de acuerdo, no me parece, pero lo respeto. Es una persona, tiene libre albedrío, conoce de la palabra, y si conoce de la palabra, brotarán ríos de agua viva de ese corazón, porque si lo que brota son calumnias, lashon hara, murmuraciones, pues entonces si conoce de la palabra y brota lashon hara, estamos fuera de lugar. Diferencias de opinión, pero tenemos que aprender, repito, a respetarnos. Veamos nuevamente en el libro de Shemot, en el capítulo 17, la segunda parte. La segunda parte no sé si vamos a alcanzar a verla, pero necesito que avancemos. El 17 dice la palabra en el verso 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel aquí, en Refidim. Y dijo Moshe a Josué, escoge varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Adonai en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moshe, peleando contra Amalec. Y Moshe, Aarón y Hur subieron a la cumbre del monte del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moshe la mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moshe se cansaron, por lo que tomaron una piedra y le pusieron bajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Adonai dijo a Moshe, escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moshe edificó un altar allí y lo llamó a Adonai Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Adonai, Adonai tendrá guerra con los amalecitas de generación en generación. Muy bien. Esta historia de Amalec es impresionante porque en Refidim, en el lugar de reposo, donde podemos pausar, donde podemos entrar en cierta tranquilidad, donde podemos empezar a mirar las cosas con calma, con prudencia, con entendimiento, con sabiduría, se nos presenta un enemigo, y ese enemigo viene a robarnos la paz, a destruirnos, a apartarnos del proceso y apartarnos del llamamiento. Con esto quiero decir, cuántas veces, amados hermanos, ustedes quienes hoy estamos caminando en nuestra Kadosh Torah, cuántas veces han tenido gentes que se han acercado, cercanos, familiares, amigos muy cercanos, hermanos de la fe, a decir, uy, pero es que ustedes en qué religión es que ustedes están, esas cosas de la Torah, eso fue abolido, eso del Shabbat ya no existe, ¿cómo se les ocurre a ustedes esas cosas? ¿Ustedes en qué están? Y ahí está el Amalec
desconociendo el llamamiento que Él ha puesto en tu corazón. Cuando nosotros tenemos identidad, cuando nosotros sabemos el emet, la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tú no tienes que estarle dando explicaciones a nadie, ni justificándote. Alguien le abrirá los ojos a esa persona. Si no es a través tuyo, será a través de alguien, por revelación o por persecución. Así que yo siempre les digo, amados hermanos, por favor, la palabra no se defiende con voces, la palabra no se defiende con altercados, la palabra no se defiende con iras y con contiendas y con conflictos doctrinales. La unción de la palabra se defiende ella misma. Pero cuando esto ocurre, necesitamos menguar y necesitamos gente firmes en la palabra, firmes en el propósito. ¿Cómo logramos eso? Amando la palabra, aprendiendo la palabra, viviendo la palabra, porque no tiene sentido que alguien nos llama y nos haga una pregunta de Torah y nosotros no sabemos qué contestar. ¿Y ustedes por qué usan, por ejemplo, los tzitzits? No sé, pues es que como ahí en la iglesia el pastor dice que hay que ponerse eso, pues yo los compré porque me parecieron bonitos y yo me los coloco, pero pues no, la verdad es que no sé. Porque el libro de Números capítulo 15, verso 39 dice que los varones utilizaremos los tzitzis, y usted explica con contexto, usted explica con la palabra, porque la palabra es viva. Muy bien. Entonces, aquí lo que encontramos en el capítulo 17, verso 8 es un trabajo en equipo. Vino Amalek. Moshe, Aarón suben a la montaña. Moshe lleva consigo la vara, levanta su brazo con la vara. Mientras la vara está arriba, Moshe está protegiendo al pueblo de Israel, forjando la batalla, está trabajando en equipo. Abajo en el campo de batalla está Josué, están los hombres, están en la batalla, batallando, luchando, esforzados y valientes. Pero cuando las manos de Moshe se cansan y sus piernas aún flaquean, entonces lo sientan sobre una roca, esa roca inconfundible. Y Aarón están ahí y le levantan los brazos, y así de esta manera Josué logra destruir a ese pueblo amalecita. Un trabajo en equipo, hermanos. ¿Podemos tener diferencias de opinión? Sí, podemos tener diferencias de opinión. Diferencias de opinión no significa dos contrariedades imposibles de conciliar, porque a la luz de la palabra es la palabra. Pero cuando trabajamos en equipo, cuando estamos conectados, ustedes noten, Moshe le dice: Josué, es necesario que vayas y hagas esto. Inmediatamente Josué obedece, inmediatamente Josué hace, inmediatamente Josué actúa, inmediatamente Josué corresponde. Se trata de un trabajo en equipo. Yo estaré en la montaña, yo te guardaré, yo te cuidaré desde allí. Está ahí está y ahí está Aarón. Aarón, que significa hombre de relevancia, maestro, hombre elevado, que tiene fuerza, que es un líder, que es un sacerdote. Que significa un hombre de libertad, un hombre de nobleza, un hombre valiente. Es importante que seamos un equipo. No nos dice que Aarón era un guerrero, no nos dice que era un guerrero, no dice que Moshe tomaba espada y derribaba cabezas. No, pero sí, cada uno de ellos tiene una función, cada uno de ellos cumple una tarea, cada uno de ellos es responsable. Asimismo, hoy en nuestras congregaciones, en nuestros hogares, cada uno de nosotros cumple una tarea. Y cuando estamos preparados para enfrentar al enemigo, cuando el enemigo se presenta, cuando el Amalek aparece, estamos trabajando en equipo, tomados de la mano, tomados de la palabra, tomados de la intercesión, tomados de la oración, tomados de la adoración. Y entonces venceremos. Creo que lo logramos. Nos quedaron 2 minutos. Maravilloso para concluir. Amados hermanos, yo lo he dicho una y cuantas veces ustedes me habrán escuchado decir estas palabras. Amados, no podemos entrar en contienda. No podemos entrar en contienda. Yo lo digo con todo mi amor y respeto a todos mis amados hermanos de Israel, la casa de Israel. En Israel Casa Integral, el pastor Alfaro, mi persona, yo procuro no escuchar mensajes, testimonios, enseñanzas de otros ministerios. Respeto a cada ministerio hoy en Torah. Amén y gloria al Eterno por cada roe, por cada maestro, por cada líder de Torah en las naciones. Entiendo que algunos piensan de una manera y otros pensamos de otra.
Pero lo que nos une en la enseñanza, el ejad, el propósito de Adonai, la divinidad de Adonai, el poder del Ruach HaKodesh, eso es lo que nos une. No nos une, no podemos permitir que nuestra Kadosh Torah y los creyentes en Torah, en Yeshua HaMashiach, nos separemos de opinión porque si lavamos las manos o no lavamos las manos. Por favor, si usamos un talí o no usamos un talí, si danzamos o no danzamos, si hablamos hebreo o no hablamos hebreo, si hacemos un seder así o hacemos un seder así. Hermanos, eso no es lo que nos hace el amor de Yeshua. Las diferencias de opinión son respetables, pero caminamos en el emet, la verdad, caminamos en la resurrección, creemos en la unidad del Padre como uno, el ejad, Yeshua, nuestro Mashiach, y el poder del Ruach HaKodesh. Creemos en lo que está escrito en esta palabra. Eso nos hace equipo. Aquí vemos en la conclusión de Éxodo capítulo 17 cómo el adversario Amalek se presenta a traición, a aniquilar el pueblo de Israel. Pero inmediatamente Moshe toma una acción, inmediatamente Ur toma una posición, inmediatamente Aarón se coloca en su lugar, inmediatamente Josué entra en acción. El pueblo de Israel está en ejad, todos estamos unidos y cada uno ocupa su posición, y de esta manera dice el término final, y de esta manera el pueblo de Israel, Josué, aniquiló a los amalecitas. Que se escriba un libro y quede escrito de lo que ha ocurrido aquí. Y que recordemos que siempre estaremos en combate con el enemigo. El enemigo se presenta en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, de miles de maneras. Pero para venir a este refidín, repito, necesitamos despojarnos de toda carga, de esas cargas que hemos traído por años, cargas en faltas de perdón. Hermanos, faltas de perdón hacia terceras personas, faltas de perdón hacia nuestros padres, hacia nuestros hermanos, hacia nuestra propia familia, pero más aún grave, faltas de perdón consigo mismo. Mírate al espejo por un momento y háblate a ti mismo y dile: te perdono, te perdono, te perdono, no tengo nada contra ti. Díselo a ti mismo. Porque tenemos a tantas personas que ni siquiera consigo mismo han podido tener perdón para sí mismo, autoperdonarse y dejar de sentirse poco, dejar de sentirse menos, como le pasó al pueblo de Israel después de que regresaron de su viaje hacia la tierra de Canaán. Solamente Caleb y Josué dijeron: no, Señor, nosotros podemos porque Adonai está con nosotros. Pero 10 trajeron terror, trajeron pánico, trajeron enfermedad, depresión, dolor, angustia, caos, cargas, y el pueblo lloró amargamente. Y Caleb dijo: vamos y los comeremos como pan. Los venceremos. Gracias, amados. Se nos agotó el tiempo. Perfecto, llegamos al punto de la hora. Muchísimas gracias, hermanos. Gracias por acompañarnos. Gracias por sus mensajes. Gracias por compartir esta palabra. Gracias también por apoyar este ministerio. Gracias. Hasta el día de mañana, su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Shalom, shalom, shalom. Muy buen día para todos. Shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el Pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.